Estamos hablando en estos días, ¿verdad?, de la palabra milagro, ¿sí? De creer en fe, de tener fe. Pero mira, ¿dónde me puedes poner la primera diapositiva? Yo te quiero leer este pasaje, ¿verdad? Dice, el que ora debe ¿qué? Creer. Cuando nosotros hablamos de la oración y decimos que todos nosotros debemos orar, debemos ayunar, ¿qué es lo primero que pensamos? A ver, ¿qué pensamos? Bueno, ¿cómo se ora? Cuando uno recién se convierte, uno no sabe cómo orar, ¿verdad o mentira? Y uno a veces tiende a repetir lo que alguien te enseña o la forma. Yo recuerdo que yo pensaba, yo decía, ay Dios mío, dicen que orar hay que hincarse. O sea, a mí me duelen tanto las rodillas, creo que Dios no me oye porque yo no me quiero hincar. Entonces, a veces tenemos en la mente, tenemos conceptos o preconceptos de cómo es la forma de orar. Yo te quiero decir algo, no hay forma para orar. Tú puedes orar postrado, puedes orar sentado, puedes orar acostado en la cama. Obviamente hay un momento donde tu oración va a fluir diferente, ¿verdad? Lo importante es aprender a tener una comunicación con Dios. Entonces, vamos a leer qué dice Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la oración es un acto de fe. Entonces resulta que yo oro, porque a veces decimos, ¿cuál es la diferencia entre orar y rezar? ¿Alguien sabe la diferencia? Que rezar solo es repetir algo, que ni lo creo, ni lo pienso, ni lo medito, solo lo leo, porque aquí dice que hay que orar así, ¿sí? Eso es rezar. Orar es hablar con Dios. Orar es sentarte y decirle al Señor lo que hay aquí adentro de tu corazón. A lo mejor no sepas cómo hacerlo, cada uno de nosotros. Por eso digo que la oración no puede ser impuesta. Cada quien va a orar conforme tenga una percepción paterna. Voy a repetir lo que acabo de decir. De acuerdo a cómo haya sido tu relación paterna, vas a orar. Y a lo mejor digas, pastora, pues yo ni papá tuve, no puedo orar. Exacto, no puedes orar porque te cuesta trabajo hacerlo. Porque tenemos un preconcepto de que Dios es como nuestro Padre. Y te digo una cosa, Dios no tiene nada que ver con nuestro Padre terrenal. Nada. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Y te lo digo yo, que amé a mi papá, que tuve una excelente relación con mi papá, ¿verdad? Y que tiene 6 meses que lo enterré. Y lo amo, lo extraño y pienso en él todos los días. Pero cuando pienso en mi Dios como Padre o en Dios como mi Padre, Dios, mi papá terrenal no tiene nada que ver con mi Padre celestial. Aprende a conocer a Dios como Padre. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Por eso hay gente que no se atreve a pedirle porque la figura paterna estuvo ausente. Entonces, a ti te va a costar trabajo pedirle a Dios. O la figura paterna te defraudó. Tú ya tienes un preconcepto de que Dios defrauda. ¿Sí me expliqué? O le hablas a tus papás de usted, y cuando tú hablas con Dios, le hablas de usted a Dios. Yo conozco mucha gente que dice, Dios Padre, yo le pido, le anhelo, le imploro, le suplico. Porque esa fue la forma, el lenguaje que tú aprendiste. Y no está mal. No está mal tu lenguaje. Tampoco está mal el mío de decirle, oye Señor, yo te estoy pidiendo algo. Oye papá, te pido, te suplico, te exijo. ¿Ya? Porque yo tuve un padre terrenal con el cual yo tenía un acceso libre, sin tapujos. Y a ver, vamos a hablar aquí sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, ese es mi preconcepto de papá. Por lo tanto, puedo tener un concepto así de un Padre celestial. ¿Me estoy explicando? Pero esto no surge de la noche a la mañana.
Yo la primera vez que vi a una persona orar y yo lo oía que decía, papito lindo, yo decía, ay Dios, o sea, va a estar difícil que yo le diga a Dios papá. Porque yo aprendí a orar como Señor Jesús, yo te pido, te bendigo. ¿Ya me expliqué? Pero hoy en día, hoy por hoy, yo le digo papá y me nace del corazón. No me lo impusieron, no me siento mal de decirle papá. Realmente he aceptado la paternidad de Dios. Pero la oración, que a ese es el punto que quiero ir, ¿verdad? La oración, como tú ores, inicia de una forma, pero debe de ir como la luz de la aurora también, de aumento en aumento. Hay gente que ora mucho y no recibe nada. ¿Conocen gente así? Que dicen que ayunan, que estoy de ayuno, hermana, sierva de Dios, estoy de ayuno. Buena onda, ¿verdad? Y usted está en pecado porque usted no ayuna. ¿Han conocido gente así? Muchísima gente así. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien que está en pecado por no ayunar? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A lo mejor su ayuno no está en el corazón, su ayuno solo es de comida. Hoy existe el ayuno intermitente, ¿lo han oído? ¿Cuánta gente practica ayuno intermitente para bajar de peso? No significa que porque estés ayunando de esa forma, estás teniendo una relación con Dios, ¿verdad? La oración viene a ser como el bautismo. Hay quien viene, se sumerge en una piscina y hay quien viene y se bautiza creyendo que está en las aguas del Jordán. Igualito es, todo esto es fe y tú vas a recibir de acuerdo a la medida de tu fe y a la medida en la que tú creas que Dios va a obrar en tu vida, ¿sí? Dice, sin fe, dice Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Y la fe es necesaria para la oración, porque cuando yo oro, si oro y no tengo fe, entonces puedo agarrar un salmo, pero la verdad que no tengo fe. O sea, lo leo así como, ajá, sí, está bien, lo leo, ajá, sí, ok, pero no lo creo. No tengo fe, no hay fe de decir, bueno, sí, esto que él dice va a suceder en mi vida. Dios va a hacer un milagro en mi vida. No lo pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en medio de una prueba, tenemos dos caminos. O miras a Jesús creyendo que el milagro va a suceder, o miras el problema creyendo que nada lo va a solucionar. Pero en cualquiera de los dos caminos que hayas elegido, hay una palabra clave y se llama creer. ¿Creíste para bien o creíste para mal? Pero de una de las dos formas creíste. De ninguna de las dos aplicaste la fe. Entonces, fe todos tenemos, para lo bueno o para lo malo. A todos nos fue dada una medida de fe, dice la palabra de Dios. ¿Qué haces con tu medida de fe? ¿Crees para que lo bueno suceda o crees para que lo malo suceda? ¿Te enfocas en ver cómo Jesús va a solucionar el problema o te enfocas en ver cómo el problema no se soluciona? La gente dice, pastora, es que yo oro, diezmo y mis finanzas no cambian. ¿Cómo van a cambiar tus finanzas? Yo te aseguro que no diezmas. Las finanzas solo sanan con finanzas. Prueba a Dios y lo vas a mirar. La salud, los problemas emocionales, eso los trata Dios de otra forma. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Y yo quiero que veas esta diapositiva y lo importante que es creer, porque nuestra forma de creer tiene que ver con nuestro contexto de vida. Decía yo ahorita, mi forma de orar va a ser muy diferente a la tuya y la tuya a la mía, porque tiene que ver de acuerdo a cómo haya sido nuestra relación, ¿qué? Paterna, ¿sí? Si al que veo todo lo pone difícil, es inaccesible, es demasiado estructurado, yo voy a creer que así es. Y voy a creer que para acercarme a Dios tengo que hacer lo mismo
o la misma mecánica que yo llevaba para acercarme a mi Padre terrenal. Y si hubo una ausencia paterna, ¿qué voy a creer? Que Dios no me oye y que a Dios ni le importa lo que yo siento o lo que yo pienso. ¿Estamos todos acá? Ahora, cuando Dios nos toma, uno cree. Pero mira, aquí vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos de personas que creyeron en Dios, pero cada una en su contexto. Jairo era aquel hombre que fue a buscar a Jesús. Eso está en el libro de Marcos 5, 21 al 43. Jairo fue el hombre que fue a buscar a Jesús y le dijo: necesito que vayas a mi casa para que mi hija sane. Y en el camino se aparece una mujer que decía: si yo toco el borde del manto de Jesús, yo voy a sanar. ¿Sí? Esa mujer se atreve a tocar el borde del manto. Esa mujer sana del flujo de sangre que tenía. Jesús se voltea y ya vemos una historia allí. Y de repente llega alguien y le dice: Jairo, Jairo, tu hija falleció. Y Jesús le dice: tranquilo, ahorita vamos para allá. Y llega y la resucita. Ahora vamos a ver dos tipos de fe aquí. La fe de Jairo creía que sanaría si llevaba a Jesús a su casa. ¿Estamos todos aquí? La mujer creía que ella sanaría si tocaba ¿qué? El borde del manto de Jesús. El centurión romano es aquel centurión que un día agarró y le dice en el libro de Lucas, le dice a Jesús, él dijo: yo creo, cuando Jesús le dice: voy a ir a tu casa a orar, y el centurión le dice: no es necesario, yo soy un hombre que está bajo autoridad y yo sé que si tú das la palabra, mi siervo sanará. No necesitas ir a mi casa, no necesito tocar el borde de tu manto, solo necesito que des la orden, porque el centurión era un militar. ¿Ya? La mujer quería que la tocara. Ella decía: si yo lo toco, sano. ¿Por qué? Porque las mujeres somos emocionales, sentimentales. ¿Me estoy explicando? Y Jairo era un hombre próspero y él estaba acostumbrado que en su prosperidad las visitas importantes se hacen en casa, ¿verdad? Entonces él dijo: si él me visita, si yo lo traigo a mi casa, mi hija va a sanar. Entonces cada quien cree en Dios de acuerdo a su contexto. Ahora vamos a ver aquí a Naamán. Naamán también era un militar, pero Naamán escuchó a su sierva. Y cuando la sierva le dice: allá en mi pueblo hay un profeta, y si él te dice que hagas algo, se te va a quitar la lepra. Y Naamán dice: bueno, vamos a ir, vamos a ver, ¿no? Naamán llega y Naamán creyó que si se remojaba en el Jordán sanaría. Esto es un acto de obediencia, porque él también era ¿qué? Naamán era ¿qué? Militar. Eso lo saben los que leen Biblia. Los que no leen Biblia, pues eso. ¿Qué era Naamán? ¿Qué era el centurión? Mira, el centurión dijo: da la orden. El militar Nehemías dijo, no creyó, pero dijo: está bien, me voy a remojar en el Jordán. Y fue y se remojó y sanó. El leproso. Hay un pasaje en el libro de Mateo donde dice que Jesús va caminando y hay unos leprosos, y un leproso le dijo: hey Jesús, si quieres, sáname. Porque ¿cómo era el contexto del leproso? ¿Cuál era la identidad de un leproso en esa época? Eran rechazados. El leproso traía prácticamente aquí una palabra que decía rechazo. Traía cascabeles en la orilla del vestido, porque cuando el leproso entraba a la ciudad, el leproso tenía que sonar el vestido. Los cascabeles sonaban y la gente sabía: viene un leproso, hazte a un lado, porque nos va a contagiar. Eso es una vergüenza y eso es una humillación. Entonces, cuando uno tiene rechazo en su vida, ¿sabes qué dice uno? Dios no me sana porque no quiere. Y tus oraciones son de esas. Si tú eres de los que ora y dice: si tú quisieras me sanaras, tienes a rechazo sentado junto a ti.
Si tú eres obediente, tú sabes que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y entonces, si tú no obedeces, es porque tú eres peor que el diablo. ¿O no? Lógica, ¿verdad? Lógica. Si el diablo, Dios le dice, salte. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Jesús llega, está el endemoniado allí, y por allá había un montón, allá estaba Iván cuidando todos sus cochinitos. 1000 cochinos. Amén. 1000 cochinos tenía cuidando Iván ahí. Y llega Jesús, y estaba el endemoniado gadareno, y le dice, sé libre. Y tenía una legión. Así lo dice la Biblia. Y una legión, estamos hablando de 1000 demonios. Entonces la legión se sale y dice, no me mates, déjame ir a ese hato de cerdos que está allá. O sea, el diablo le pidió permiso a Jesús. Y tú no le pides permiso y te vas a ver la tracalosa. O sea, hasta el diablo pide permiso. Y tú te crees hasta mejor que el diablo todavía. Porque mire, la verdad, pastora, yo estoy pensando si me convierto o no. O sea, lo estoy pensando porque son muchas las actividades, es mucho el compromiso, es mucho. Anda, pues ahí me avisas en 3 meses cuando todos se te van derrumbando más todavía. Ahí vienes, ahí vas a venir, porque de todos modos vas a venir. Si no es a esta iglesia, vas a ir a otra. No es conmigo, es con Dios. Tengo 15 años pastoreando y 20 años sirviéndole a Dios. 20 años viendo gente ir y venir, ir y venir, ir y venir. Los mismos pretextos. Gente que abandona un grupo y dice, es por un momento, luego lo vuelvo a retomar. ¿Ustedes son pastores? ¿Cuánta gente dice, no me estoy yendo de la iglesia, solo lo estoy retomando? Dales cuánto tiempo, de esa que hasta te sientas y estás como admirando. ¿Cuánto tiempo? Y ya sabemos que sigue. Porque cuando la casa se descuida, 7 demonios vienen a querer ocuparla otra vez. Los 7 que sacaste al principio regresan y dicen, ya la limpió. Ya nosotros 7 no hacemos nada. Tráete unos amiguitos, ¿no? Y va por 7 más. Y ahora ya no son 7, son 14. A mí no me gusta espantar a la gente con que no me gusta hablar, voy a ser honesta, no me gusta hablar de ese lado espiritual que mucha gente usa para manipular, que es hablar de demonios pero hay gente que conoce más a los demonios que el Espíritu Santo, y en esta iglesia hablamos más del Espíritu Santo que de los demonios, pero no significa que los demonios no existan. Sí existen. La oración es con fe, es creyendo, es que creo que va a suceder, es que creo que Dios lo va a hacer. Y sabes que a lo mejor no lo creo, pero si soy una persona que está bajo autoridad y conoce la autoridad y sabe que si Dios dijo va a suceder, lo que yo crea no importa, sino lo que Dios dijo es lo que va a suceder. Amén. Entonces fíjate, ¿cuántas formas hay allí? ¿Cuántas ves allí? Pero todos creyeron, una sola cosa en común, todos creyeron, cada uno conforme a su contexto de vida, cada uno conforme a su crianza y cada uno conforme al oficio que realizaba quizás. Dios siempre ha hablado así. A todo mundo le ha hablado así. A cada quien nos va a hablar de acuerdo a nuestro contexto. ¿Sí? De acuerdo a cómo hemos vivido. A mí me gusta leer, ustedes han oído cuando dice que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, le dice, tengo algo contra ti, le dice. Son una iglesia tibia. ¿Sí lo han oído? Y lo tibio lo vomitaré de mi boca. Frío o caliente, pero tibio no. ¿Han oído eso? ¿Saben por qué se lo dijo a esa iglesia? Porque en ese lugar de la Odisea no había agua. Y el agua, para que llegara a esa ciudad,
la traían de un lugar, venía de dos corrientes. De esta corriente venía de un lugar donde era muy frío y había nieve y el agua llegaba de una forma, y del otro lado la ciudad se llenaba de agua porque el agua venía de aguas termales. Pero cuando el agua, las distancias eran tan lejos que cuando el agua llegaba, no llegaba ni fría ni caliente. ¿Ya? El pueblo sabía de qué les estaba hablando Dios, hablándoles conforme a su lenguaje cultural. Si tú vas a una ciudad y tú dices, yo vengo de una tierra donde fluye leche, miel y petróleo, ¿qué van a decir? Esa se equivocó de versículo, nunca dice petróleo. Pero tú vives en una ciudad donde hay petróleo y tú sabes qué significa esa palabra para ti, ¿verdad o mentira? Y tú dices, si vivo en una ciudad donde fluye leche, miel y petróleo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer yo en mi vida que si Dios me puso en una tierra que es conocida porque todo el mundo viene a buscar trabajo, cómo es posible que yo esté aquí y no tenga trabajo? ¿Cuántos hay luchando con el trabajo ahorita? Ahorita nadie alza la mano, pero álzala, no te dé pena. Ahí es donde uno tiene que ejercer fe, hermanos. Eso es agarrar y decir, sí tengo dudas. La duda es parte de nuestro raciocinio, es parte de la forma que el diablo ocupa también para quitarnos la fe y robarnos la fe, la duda y el miedo. Pero uno tiene que aprender a hablar con Dios en el lenguaje en el que hablemos. Por eso comencé diciéndote, cada quien va a orar como quiera orar. Si tú quieres orar hincado, ora hincado, pero no critiques a que ora sentado. El que come carne no critique, dice la Biblia, al que come verduras. Y el que come verduras no se me ponga con que es fit y critica a los que comemos carne. ¿Ya me expliqué? Cada quien entregará su propia cuenta al Señor. Yo lo único que te puedo decir es ora creyendo en quién oras, a quién le oras. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Hablar de Dios es bonito, pero hablar con Dios lleva intimidad, lleva disciplina, lleva tiempo de oración y lleva fe. Y lleva doblegarse a creer. Ahora te voy a decir algo. Estas personas que vemos aquí, uno lo lee, ponme atrás, uno lo lee y yo digo, Jairo creía que sanaría si lo llevaba a su casa. La mujer creía que sanaría si lo tocaba. El centurión creía que sanaría si él oía que daba la orden. Naamán creía que sanaría si se remojaba en el Jordán. Y el leproso creía que sanaría si tan solo Jesús quisiera. Para terminar este pedacito de historia, cuando Jesús le dice, el leproso le dice a Jesús, si quieres sáname, Jesús le dijo, quiero, sé sano. Y lo sanó. Pero cada uno luchó con diferentes cosas. La mujer de flujo de sangre llevaba años sin ser tocada, porque la costumbre judía era que ella estaba en pecado y ella contaminaba a las personas. Por eso ella necesitaba que alguien la tocara. Y como nadie la iba a tocar, ella dijo, si yo lo toco, yo sano. ¿Verdad? Pero si tú observas esto, tú vas a ver algo. Todos vieron a Jesús, a excepción de Naamán, pero de resto, todos vieron a Jesús. Lo tenían ahí. Ellos no oraron. ¿O sí oraron? ¿Ah? No hay ningún pasaje donde diga que ellos oraron. Ellos aprovecharon que tenían al novio, dice la Biblia. Ahora, tú y yo vivimos en una época donde ya no tenemos al novio y a nosotros nos toca orar porque ya no está. Ellos creyeron porque ellos vieron, pero tú y yo estamos creyendo sin ver.
Y mira qué dice este pasaje. Dice este pasaje, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, tú eres bienaventurado porque sin haber visto estás creyendo que Jesús sana. Pero a ti y a mí nos toca orar. Porque no podemos decir, voy a viajar hasta Jerusalén, dicen que allá está Jesús, y si yo lo toco, sano. Voy a viajar hasta, dime cualquier país, China, dicen que allá está Jesús, y si yo lo toco, sano. Nosotros no podemos decir eso. Jesús ya no está en esta tierra, pero nos dejó una palabra y nos dejó su Santo Espíritu para que Él nos llene de fe, nos llene de esa fe para creer que vamos a arrebatar un milagro. Estas personas que nosotros vemos aquí todos estaban pasando una aflicción, todos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿a ti qué te aflige hoy? Pregúntate qué te aflige hoy. ¿Qué aflicciones hay dentro de ti hoy? Que te tienen dudando de la palabra de Dios, que te tienen sintiéndote quizás rechazado, como el leproso. ¿Qué aflicciones hay? Estás pasando, porque todos pasamos aflicciones y todo el tiempo. Todos tenemos incertidumbre todo el tiempo. Pero ¿cómo pasas esa tormenta? ¿Cuál camino elegiste? ¿Te sientas y crees que Dios lo va a solucionar? ¿O te sientas y crees que Dios no hará nada? Solo hay dos caminos. Solo hay dos. Y aquí lo importante es que superemos el miedo, que aprendamos a decir, Señor, tengo miedo. ¿Sabes qué es lo que nos cuesta trabajo en la oración y por qué no creemos? Porque nosotros no permitimos ni nos permitimos que en plena oración abrir nuestro corazón a Dios al 100% y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? La verdad, yo estoy enojada contigo porque yo me siento como el leproso. O sea, ahora la pastora dijo que tiene que ver, mi papá tiene que ver en este asunto. Si yo ni padre tengo, ni papá tuve, y el que tuve era demasiado castigador. Pero aprende a hablar con él. Jala una silla si te es necesario y pones la silla ahí a un lado y le dices, mira, voy a hablar contigo aquí, no estás, pero tu palabra dice que bienaventurado el que cree sin haber visto. Pues yo estoy creyendo, a ver, te veo. Y te voy a decir otra cosa, si estás enojado con Dios, ¿cuántos enojados hay aquí con Dios hoy? Puro mentiroso. Porque ¿cómo voy a decir que estoy enojada con Dios si eso es pecado? Pecado que te lo estés callando. Ese es más pecado. Estar enojado con Dios. Si te enojaste con tus hermanos o no te enojas con tus hermanos y luego te vuelves a llevar con ellos. ¿Verdad o mentira? Te enojas con tu mamá. Yo me peleo con Romina todo el tiempo. Con la pastora Yorli me peleo. Luego al rato me llevo con ella. Con mi marido me peleo y de repente digo, Señor, levántalo. Y luego digo, Señor, pero no tanto, o sea, levántalo así como de la oreja y lo vuelves a poner. No me vayas a dar viuda todavía. Iglesia, hay algo que se llama honestidad. Sé honesta, sé honesto con Dios. Eso es todo. Desborda tu corazón delante de Él. No delante de los hombres, delante de Dios. Cuéntale lo que estás viviendo.
Cuéntale qué te aflige. Cuéntale las dudas que hay dentro de tu corazón. No le digas, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia mi trabajo. No, dile, cámbiame a mí. Todo el mundo se acerca a Dios a decirle, cambia a la hermana porque ella está mal. Mira, ella me lastimó. Pero nadie se acerca y le dice al Señor, Señor, yo vengo a pedirte perdón porque ¿cuántas veces lastimé a mi hermana? Todos somos víctimas, pero nadie reconoce que ha sido victimario. No dejes que el diablo te susurre al oído. Aprende a confiarle a Dios hasta esos pedacitos más oscuros. Háblalos con Dios, que Él es el único que te va a ayudar a disipar toda esa duda. Todas las dudas, hasta con nuestra propia fe. Porque todos pasamos momentos donde dudamos hasta de la fe, hasta dudamos de Dios. Y no tengas temor, porque para eso tienes un papá, para eso tienes un padre espiritual, para eso tienes un padre celestial, para que te sientes y le dices, a ver, yo necesito hablar contigo hoy. No te veo, pero hoy necesito hablar contigo. Fíjate que vi una película y me hizo dudar de mi fe. ¿Cuántos han visto películas que te hacen dudar de la fe? Ahora resulta que nadie ve películas aquí. Bueno, ustedes sí, ustedes, hermanitas, van a pasar. ¿Cuántos vemos películas que nos hacen dudar de la fe? O sea, y uno hasta dice, ¿será verdad? Porque es real. Uno lo ve y dice, ay Dios, ¿será que a lo mejor no estoy yo confundida? Y luego al final sean los aliens que vengan y me digan que sí existían los, ¿cómo se llaman estos? No los que dicen que es la reina de lagartija, ¿cómo la llaman eso? Reptilianos. O sea, que sí existen los reptilianos, que sí hay algo oculto, que las pirámides sí la hicieron. ¿Y no será que usaron a Jesús así como usaron a la Virgen para someter a los indígenas y ahora usaron a Jesús para someternos a nosotros con la fe? ¿Quién no ha tenido esas dudas? Y entonces llega la paz de Dios. Y entonces me da una palabra que me hace afirmar mi fe y no pasar el día como queriéndole dar la vuelta a esa hojita que ya pensé que el reptiliano sí existe y que no se lo quiero contar, y que cuando oro no quiero preguntarle, porque ya desde ahí mi oración va contaminada porque ya lleva duda. ¿Sí me expliqué? Iglesia, Dios te dio inteligencia, ese es tu máximo potencial. Pero ten en cuenta que el diablo también va a atacar tu inteligencia, porque es el regalo más preciado que Dios te pudo dar a ti y a mí. Porque eso nos hace diferente de todo lo que hay en esta creación. ¿Me estoy explicando, iglesia? Háblale a Dios. Así como eso que te estoy contando, ya me fui dirán que fumó la pastora hoy. ¿Quién sabe? Nada, fumé nada. Pero así como te lo estoy contando, yo sé que así tienes dudas con respecto al trabajo, con respecto a una restauración familiar, con respecto a una sanidad física. Y dices, a lo mejor ya no es tiempo. Con respecto a todo lo que te aflige. ¿Cuántas aflicciones hay aquí en el corazón? ¿Cuántas veces nos sentamos y nos levantamos sin ganas de seguir luchando? De estar empujando a todo el mundo. ¿Cuántas mamás, si yo dijera hoy aquí vamos a ministrar a las mamás y dijera cuántas están cansadas de ser mamá? Descargar al hombro a todos los hijos, al marido, de que te pregunten todos los días, ¿qué vamos a comer hoy? Y de que aparte de decidir qué vas a comer hoy, quizás salir con tus propias manos a buscar el dinero para llevar la comida a la mesa. O a lo mejor de decir, estoy tan harta de suplicarle a mi marido que compre comida. O a lo mejor de decir, estoy tan harta que tengo un marido, no lo digo, pero tengo un marido que es tan sinvergüenza que él mismo va al súper y me hace la despensa. Ese está peor. Ese está pecando contra Dios y contra sí mismo.
Silencio total, mira aquí en la iglesia, ¿eh? ¿Sabes por qué está peor? Porque Dios no te va a prosperar porque estás maltratando a su hija. Y aunque para ti ella sea menos, ella es hija de Dios. Como también lo hace con la mujer que le falta el respeto al esposo. Estás maltratando a su hijo y no vas a avanzar. Siempre tendrás que pedir. Iglesia, Dios se rige por principios. El centurión romano no tenía ni fe. Nehemías ni fe tenía tampoco, pero sabían obediencia, sabían de líneas de autoridad. Y en su línea de autoridad obedecieron y recibieron el milagro. La aflicción puede alejarnos de Jesús, pero también nos puede acercar a Jesús. Son dos caminos: o creo o dudo. O creo y voy por ese milagro, aunque no suceda esta vez, sucederá a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta. Pero de que va a suceder y que estos ojos lo van a mirar un día. Eso es lo que tú tienes que creer todo el tiempo. Purifica tu oración, acércate al Señor confiadamente. No todos tienen el anhelo. A veces dicen: pastora, ¿por qué usted siempre habla de servir y servir y servir y harta? La persona que no encuentra deleite en servir a Dios es porque no ha encontrado su deleite en Cristo. Por eso no sirve, porque le cuesta trabajo. Todavía, lo voy a decir religiosamente, todavía Babilonia lo tiene cautivo. Y Babilonia es el mundo. Lo que el mundo te ofrece todavía te llama la atención. Por eso no les gusta servir. Pero déjame decirte que cuando más afligido estés, es cuando más Dios quiere trabajar en tu vida. Es cuando es la oportunidad que tú tienes para acercarte y conocerlo. Porque en medio de la aflicción, mira, cuando todos estamos bien, nadie busca a Dios. Es poca la gente que va y busca a Dios cuando todo está bien. Pero cuando tenemos la soga al cuello, diríamos, ahí corremos, ¿verdad? Que el Señor nos sane. Cuando te van a hacer una cirugía, ay, Señor, por favor, sáname. Mira, yo te voy a servir cuando yo salga. Sales de la cirugía, ay, no, Señor, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Y así ponle 20,000 cosas. Pero yo te puedo decir algo, que en medio de todo momento difícil que tú vivas, hay un fruto que va a nacer únicamente en esa aflicción que estás viviendo. Hay algo que Dios va a provocar dentro de ti y va a afirmar tu identidad en Cristo, en saber quién soy yo para Dios. ¿Cuánto es lo que Dios me ama? Y decir: Señor, pase lo que pase, yo seguiré caminando contigo. Viva lo que viva, yo seguiré creyendo en tu palabra. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a tener fe para algo mayor si lo que tienes aquí cerca no lo quieres vencer? ¿Cuándo crees que Dios te va a dar algo más si en lo poquito que puedes alcanzar no lo quieres vencer? Pones tu agenda primero, pones tus finanzas primero. No puedo porque está muy lejos. Que a tu fe no la detenga ni la distancia, ni el tiempo, ni el dinero.